video anterior aclaré que justamente los dinosaurios nada más son las formas terrestres de reptiles que dominaron el Mesozoico. El resto de los reptiles no son dinosaurios y justamente hubo un comentario que dice eso quiere decir que los mosasaurios no son dinosaurios, y en efecto no lo son, como ninguno de los reptiles marinos que vivieron en la misma época que los dinosaurios, es decir, durante el Mesozoico. De hecho pertenecen a distintos linajes de reptiles que se adaptaron a la vida marina y básicamente ocupaban ese nicho que hoy ocupan, por ejemplo, los cetáceos o las focas y otros animales. En el caso del mosasaurio es el único reptil, digamos, que tiene sus parientes vivos hoy en día, porque el mosasaurio es un lepidosaurio. Los lepidosaurios son los reptiles como las lagartijas y las serpientes, y ellos en realidad son varánidos, es decir, pertenecen a un grupo más cercano a lo que hoy son los varanos de hoy en día. Capaz si no los conocen, les voy a dejar una imagen por ahí. Así que básicamente son lagartijas marinas. Y como pueden ver en este gráfico que muestra cómo fue la evolución corporal hacia una forma mucho más hidrodinámica, los mosasaurios descienden de formas muy parecidas, ¿no?, a los lagartos varánidos, nada más que estaban adaptados para nadar. Entonces sus aletas van evolucionando y se hacen más cortas, pero con formas de paleta, muy parecida a lo que tienen los cetáceos, y la cola se enrobustece y además adquiere esta forma característica de media luna, muy parecida a la de los tiburones, que es la que usan para propulsarse en el agua, ¿no?, con movimientos más serpentiformes o de movimiento lateral del cuerpo. Y como ven, también el cuerpo se va haciendo mucho más hidrodinámico, muy similar a los cetáceos. Y una característica de este grupo es que solo vivió durante los últimos 35 millones de años del periodo Cretácico, porque ellos en realidad reemplazan ecológicamente a las otras formas marinas, que son los ictiosaurios y los plesiosaurios, que se extinguen para mediados del Cretácico. Entonces diversifican estas formas y se convierten en las formas marinas globales dominantes durante el último periodo Cretácico. Bueno, y los mosasaurios se caracterizan por además tener una doble hilera de dientes, tienen dientes en el paladar también, y tienen una movilidad mayor de la mandíbula, muy similar a las serpientes, que tienen mayor movilidad de su mandíbula, o sea, la parte inferior, y por lo que seguramente les permitía tragarse las presas enteras, y de hecho los contenidos estomacales de muchos fósiles excepcionales de mosasaurios se encuentran restos de incluso, por ejemplo, de aves marinas, existían las aves para el Cretácico, de peces, de tiburones, incluso otros mosasaurios. Pero el principal alimento de los mosasaurios eran los amonites, y de hecho siempre se encuentran muchos amonites con signos de mordida de mosasaurios. Y otra característica también que los relaciona con las serpientes y los varánidos es que probablemente también presentaban una lengua bífida para básicamente captar las partículas del agua, y no como hacen hoy en día los reptiles. Y seguramente lo conocen a este muchacho por Jurassic World. Este animal es extremadamente gigante. Más allá de que los mosasáuridos tienen bastantes rangos de tamaño, desde formas pequeñas de 3 a 4 metros de largo hasta la forma más grande registrada hasta el momento, que es Tylosaurus, con un largo total de 17.5 metros, 18 metros de largo. Bastante grande, es decir, bastante similar a las ballenas de hoy en día, pero las ballenas siguen siendo los animales más grandes que existen hasta ahora, con la ballena azul todavía con el título de el animal más grande del mundo, con 30 metros de largo, que es bastante. Este bicho mide más de 30 metros. Según si medís, ¿no?, por cómo usas de referencia el tiburón blanco que se está comiendo, mediría por lo menos 36-40 metros, y creo que después en la franquicia lo hacen crecer, o sea, es todavía mucho más grande en las otras películas, aunque igual no hace nada, así que para que es más grande, bueno, pinta. Pero bueno, sería muchísimo más grande, y es casi básicamente como 3 veces el tamaño del mosasaurio, y si mal no tengo entendido está basado en Mosasaurus hoffmanni, que medía por lo menos hasta 10-12 metros de largo, así que sería como 3 veces el tamaño de la especie original en el que está basado este bicho. Por cierto, mosasaurio significa reptil del río Mosa.
porque fue descubierto a las orillas del río Mosa, en la localidad de Maastricht, en los Países Bajos. Y de hecho su descubrimiento precede a los primeros fósiles de los primeros dinosaurios descubiertos por el 1700, más o menos estamos hablando de 1770. Entonces, para la época existía el rumor entre los científicos de que se había descubierto un fósil de un reptil que había vivido en épocas pasadas, que era distinto a los reptiles que se conocían en la actualidad. Hasta que las fuerzas revolucionarias francesas toman Maastricht y consiguen el fósil y lo llevan a París. Y es en París en donde, Cuvier básicamente lo estudia y ve que realmente se trata de un fósil distinto, de un reptil que no se conoce hasta ahora. Pero lo gracioso es que no es que se robaron el fósil los franceses, sino que lo intercambian, o sea, pagan por él. Y se dice que valió 600 botellas de vino. No sé si es mucho o poco, capaz es mucho para la época, pero bueno, si alguna vez le preguntan cuánto puede llegar a valer un fósil, ustedes pueden decir, y capaz unas 600 botellas de vino.